Muchas gracias, Denis, y muchas gracias por la oportunidad de presentar el trabajo de un gran equipo aquí en Puerto Morelos y de diferentes instituciones, que es un trabajo de colaboración con Conavio financiada por el PNUD. Entonces, obviamente, después empiezo con que ese sargazo, bueno, es una alga parda que flota en la superficie del océano toda su vida y se conoce más bien de mar de los sargazos, que más o menos está en Atlántico subtropical. Sin embargo, y esta ha estado ahí desde que hay memoria humana. Sin embargo, desde 2011 apareció una nueva zona de concentración de sargazo que se inició en una zona entre África y Brasil, y desde ahí el sargazo está introducido en el Caribe y el Golfo de México, que luego Luan et al. Y colaboradores en 2019 lo nombraron el Gran Cinturón Atlántico del Sargazo. Y de esto vamos a hablar en este momento. Porque cuando se empezó a generar el Gran Cinturón Atlántico del Sargazo, cambió la perspectiva del sargazo. Porque antes, cuando nada más el sargazo se concentraba en el mar de los sargazos, se consideró exclusivamente un sistema benéfico. Porque una masa flotante en el océano abierto, entonces, si da refugio a muchos organismos, sustratos a muchos organismos, entonces es un enfoque de biodiversidad y de crianza, etcétera, en el océano abierto. Sin embargo, cuando se creó el Gran Cinturón Atlántico de Sargazo, y el sargazo ya empezaba a pasar en masas muy grandes por el Caribe, mucho de ese sargazo se estaba recalando en las costas. Y cuando recala en las costas ya es otra historia, porque las acumulaciones masivas de sargazo, y de cualquier cosa, ¿no? Si se recala de manera masiva, obviamente, si ese vivo se empieza a descomponer, y eso tiene muchas consecuencias nocivas que yo creo que la mayoría de la gente ya sabemos en estas fechas. Entonces, obviamente, no sabemos mucho todavía porque es un fenómeno bastante reciente, pero ya hemos visto ya las consecuencias de afluencias masivas de sargazo. Entonces, uno obviamente más cerca de la playa, más cerca de la costa, se nota el impacto visual de la playa, visual del mar, empieza a haber mortalidad de peces a veces que por la anoxia que genera podrá interferir con la anidación y eclosión de tortugas, todavía no sabemos. También cambia la calidad de agua, entonces antes azules turquesas ya son más bien como cafés cerca de la costa y más verdosos, más lejano de la costa por el alto aporte de nutrientes, materia orgánica. Los pastos marinos cerca de la costa se mueren, posiblemente los corales se debilitaron, se pusieron más susceptibles a enfermedades, todavía falta investigar, y también cambian las relaciones tróficas, entre otros. ¿Sí? Entonces, muchos de esos efectos son desconocidos. Otro efecto, el impacto de esas afluencias masivas de sargazo puede ser la introducción de organismos que no ocurrieron en esos sistemas anteriormente. Porque el sargazo, como ya vieron, el Gran Cinturón Atlántico de sargazo se inicia en África. Cruza todo el Atlántico tropical y luego ya todo el Caribe. Entonces, obviamente, de ahí se pueden asociar organismos y usar el sargazo como balsas de deriva para ya transportarse a largas distancias que antes no pudieran haber cubierto. Entonces, podrá ser que el sargazo entonces sirva como hábitat y vehículo de dispersión para organismos que no son necesariamente nativos en el lugar donde llegan los mantos de sargazo. Entonces, puede introducir especies no nativos, pero no se sabe. Entonces, y esto fue uno de los principales objetivos de este proyecto. ¿Sí? Entonces, este proyecto se desarrolló un protocolo para el estudio de estos mantos ya cerca de la costa, desde un enfoque multidisciplinario. Quisimos saber qué es su impacto sobre la calidad de agua cerca de las costas, cuál es la deriva de los mantos, la dinámica de deriva, y además cuál biota tiene asociado y este biota está no nativo o no. Entonces, el área de estudio es la Laguna Arrecifal de Puerto Morelos o Parque Nacional Arrecifes Puerto Morelos, afuera del arrecife, como pueden ver en este mapa, y también dentro de la barrera arrecifal.
como estudio piloto para esto. Se desarrollaron protocolos que ahorita ya está todavía en vía de publicación de forma electrónica, cómo estudiar cada de estos aspectos. Y en esta presentación, seminario, queremos presentar los resultados preliminares siguiendo estos protocolos ejecutados en Puerto Morelos. Ya le cedo la palabra a Lupita Barra Santos. Ok. En el caso del monitoreo de la calidad del agua, lo que necesitábamos era monitorear diferentes indicadores de calidad del agua utilizando un protocolo sencillo y que a lo largo de 12 sitios diferentes, distribuidos en 4 transectos que están en el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos y que van desde la costa, que es la zona más afectada, hacia aguas abiertas, que en este caso sería hacia el lado de la barrera arrecifal, donde estaría menos afectado. Nosotros lo que estuvimos haciendo fue medir con una sonda multiparamétrica diferentes características del agua. Los monitoreos fueron a intervalos mensuales o bien bimestrales. En algunos casos no pudimos muestrear debido a que las condiciones meteorológicas y de la pandemia no nos lo permitían. Y trabajamos en colaboración con la CONAMPA. Lo que encontramos, los principales parámetros en los que vimos cambios fue el oxígeno. Si lo vemos en la zona pegada al arrecife, prácticamente no hay muchos cambios, al igual que en la Laguna Media. Sin embargo, en la zona de la costa fue donde se vio mayor variabilidad, principalmente durante las arribazones de sargazo. Durante este monitoreo, a principios del monitoreo en julio, septiembre de 2019 y en junio a septiembre de 2021 se vieron grandes cantidades de sargazo y es lo que vemos los principales cambios en la costa, tanto de oxígeno como en la turbidez del agua. Eso es la cantidad de sólidos disueltos que encontrábamos en el agua fue más variable, principalmente más alta en la zona de la costa. Nos falta todavía trabajar algunos otros parámetros como son el coeficiente de la extinción de luz, la concentración de nutrientes que está en proceso también, el pH, que queremos finalmente utilizar para desarrollar un semáforo de lo que es la marea marrón de sargazo. En este caso, la marea marrón es la coloración cafezosa de las aguas costeras debido a que los lixiviados y la materia orgánica que han sido liberados por todo el sargazo que recaló permanecen en la costa. En este caso, utilizando cuando tenemos una marea marrón severa, podemos ver en la zona, en la parte superior, tenemos una gran cantidad de sargazo, pero además tenemos un color muy café en el agua. Cuando está moderado podemos llegar a ver zonas más claras y finalmente cuando está ausente o cuando estaba ausente como hace 15 años se ve bastante claro. Algo importante de decir es que el hecho de que no haya sargazo recalado en la costa no significa que no haya una marea marrón del sargazo, debido a que la cantidad de sargazo que ha quedado, la materia particulada que está en el sedimento, con el movimiento del agua se resuspende y todos los detritus que están acumulados ahí otra vez ocasionan una marea marrón. Hemos visto que hay veces que la marea marrón llega casi a media laguna. Sí, en las huellas de deriva tuvimos como principal objetivo desarrollar un instrumento que permitiera hacer el seguimiento de los mantos de sargazo
así como que pudiera transportar una cámara y que fuera recuperable este instrumento. Si pueden avanzar, siguiente diapositiva. Les quiero mostrar un pequeño video, si ponemos play, donde podemos observar un poco de lo que se hacía en las salidas de campo. Nosotros primero tuvimos que salir a hacer pruebas de materiales, perfiles de deriva, cómo fueron probados en diferentes condiciones para su flotabilidad, con sargazo y sin él, para ver que este comportamiento fuera similar a lo que son los mantos de sargazo. Una vez que consolidamos el prototipo, construimos 5 boyas de deriva. 2 de ellas tuvieron la opción de poder contar con la transportación de cámaras, y con ellas hicimos más de 15 salidas de campo ya de obtención de datos. En ellas recabamos más de 75 horas de derivas, 380 minutos de videos y más de 450 fotografías de ellas. El desarrollo del protocolo que hicimos incluye toda la descripción de cómo se lleva a cabo esta búsqueda de los mantos, el seguimiento, la inserción y navegación de estas boyas dentro de ellos, así como el cómo recuperarlos. Si avanzamos con la siguiente, gracias. Aquí les muestro una representación de cómo está montado una de estas boyas por dentro, su electrónica, lo cual contiene principalmente adaptado un GPS a una tarjeta Arduino y un módem celular. Este módem es el que permite hacer la recuperación. Se realizó una base terrena en la que recupera el dato enviado por la boya y nos lo transmite a cualquier celular, lo cual haría posible su recuperación. En las fotos que están en la parte inferior, pueden ustedes observar el perfil que se desarrolló a través de una malla que se imprimió en material biodegradable de fécula de maíz, que permite insertarse en estos mantos y mantener un perfil adecuado superficial para hacer el seguimiento del sargazo. Siguiente, por favor. Aquí se observa un mapa donde tenemos todas las derivas realizadas, unas de 2 horas, otras de 4, hasta 6 a 7 horas llegamos a derivar en un solo día, con varias boyas en el agua. Hacíamos el ejercicio de inserción y recuperación por las tardes, y con ellas recuperábamos también las cámaras. En la parte de abajo a la izquierda se observa cómo está montada una de estas cámaras, cómo se dejan en los mantos de sargazo. Al final del día recuperamos todas nuestras boyas y tuvimos resultados de esta información. A continuación, mi compañero Edgar les platicará de ello. Gracias, Miguel. Aquí presento 2 ejemplos muy claros, particularmente con vientos moderados de promedios de 5.5 metros sobre segundo de viento sostenido, con una dirección predominante del noroeste. En esta imagen muestro 3 trazos de las boyas de deriva que acaba de describir mi compañero Miguel Ángel, con casi 6 horas de trayecto, donde se observa una deriva de aguas profundas cruzando por el arrecife y llegando hasta la zona costera. Las fotos que se muestran ahí son el tipo de mantos que estábamos observando ese día y algún poco de información debajo de ellas. Adelante. Aquí presento un pequeño análisis y hacemos un desarrollo de cómo el viento gobierna principalmente el traslado de los mantos de sargazo en las 3 boyas de deriva, indicadas en colores. En ese sentido, el azul es las velocidades más altas, verde media y roja las más lentas. El viento predominante viaja hacia el noroeste. En la rosa de vientos que ven en el mapa, estoy indicando el viento hacia donde va el viento para poder correlacionarlo de mejor manera. En las gráficas que ven de las series de tiempo, en la parte superior tenemos la velocidad y dirección de la boya para ese día del 8 de marzo de este año, donde se observa una trayectoria muy similar en dirección, una correlación muy alta en dirección de la boya de deriva, así como de la dirección del viento. Y la velocidad del manto de sargazo
del orden de 0.2 metros sobre segundo y disminuyendo su velocidad conforme se acerca al arrecife por efectos de fricción de fondo y teniendo un pequeño aumento en algún momento sobre el arrecife provocado por el rompimiento del oleaje, generando pulsos de mayor velocidad. Conforme cruza a la laguna arrecifal, vuelve a mantener una velocidad promedio de 0.15 metros sobre segundo y siendo gobernada principalmente por la circulación interna de la laguna. Para tener una idea de este viento de brisas ligeras a moderadas, lo compara con la escala de Beaufort, que era de 3 a 4. La que sigue. Este es otro caso. Este caso es con vientos en calma y hacia brisas ligeras. Y este caso en particular muestra dos situaciones con 4 boyas. 2 boyas con sargazo, las que ven en el mapa, en color marrón, son las boyas de deriva montadas sobre los mantos de sargazo. Ahí se ve una de las fotos, mantos grandes. Y otra boya sin sargazo, muy cercana a los mantos, pero sin estar agarrada al sargazo. Las boyas sin sargazo, ahí directamente cabe verse que conforme fueron avanzando, la que sigue, el viento predominante también es del noroeste, pero en este caso al inicio de la deriva no había viento, casi era ausente o menor a 1 metro sobre segundo, observando que la deriva principalmente al inicio iba hacia el sur. Estas contracorrientes, las corrientes predominantes viajan de norte a sur, pero en este caso la corriente promedio era la que gobernaba los mantos de sargazo, y conforme el viento fue subiendo en el segmento de 2,5 metros a 5, empezó a gobernarla, y cabe destacar que el giro de estas boyas de deriva fue muy rápido, sin sargazo, y viendo las boyas de deriva con sargazo o los mantos girando por gobernada del viento, tuvieron una vuelta mucho más amplia. Esto nos da una idea de la inercia que tienen estos grandes mantos y que el viento los gobierna, pero su respuesta es mucho más lenta. Adelante. Y bueno, como último, podemos poner la que sigue, son las conclusiones de este pequeño segmento. ¿Sí se puede poner la que sigue, por favor? Está trabada. Ok, simplemente en lo que se destraba yo les comento que las conclusiones de esta parte del trabajo, como bien lo dijo mi compañero Miguel Ángel, se comprobó un perfil, comprobó que las boyas de deriva que se generaron aquí en el SAMO, en el Instituto de Ciencias del Mar, cumplen cabalmente con los objetivos planteados, que se pudo diseñar una boya de deriva de bajo costo que nos permita identificar y que pueda trazar las derivas de estos mantos. Y por lo último, que el análisis que se observa en estos lances de deriva de mantos, principalmente se observa que el viento superficial y la corriente promedio es la que gobierna a estos mantos que van hacia las costas. Les agradezco mucho. Un saludo. Yo les voy a presentar los resultados de los protocolos que se hicieron para la identificación de biota asociada a los mantos de sargazo, en particular con respecto a la ictiofauna. Entonces, nada más para retomar, pues los mantos de sargazo son ecosistemas importantes para una diversidad de especies, aves, tortugas, invertebrados, pero particularmente para los peces y en especial para peces juveniles, algunos de importancia comercial como los dorados, los jureles y los coronados, por ejemplo. Los mantos de sargazo son un hábitat complejo de estudiar porque requiere de diferentes métodos de muestreo. Es un ecosistema dinámico que puede estar cambiando continuamente, por lo que es difícil estandarizar los métodos de muestreo. Considerando lo que platicaron anteriormente Miguel y Edgar, utilizamos, y con este enfoque de un estudio multidisciplinario, utilizamos las boyas de deriva, que antes ya se mencionaron, asociadas a un dispositivo remoto de video, o RUPS, como se conoce por sus siglas en inglés,
para hacer un monitoreo de la fauna, de la ictiofauna asociada a los mantos de sargazo. Entonces, el objetivo del protocolo fue identificar la ictiofauna asociada a los mantos de sargazo pelágicos por medio de dispositivos tipo RUPS. Para ello se realizaron 14 salidas de campo, que más o menos la metodología fue la descrita por Miguel en algunas, ubicar los mantos, establecer las boyas de deriva, pero en este caso las boyas de deriva iban asociadas a una cámara que estaba unida con una estructura metálica de aluminio, de aluminio, para mantener una distancia de la cámara entre el manto de 30 centímetros, con el objetivo de mantener un enfoque hacia el manto y otro enfoque hacia la columna de agua. También se consideran características de la resolución y del número de fotogramas por segundo. Se guardaron los videos en clips de 12 minutos y cada video resultó, lo consideramos como una muestra y la estandarizamos a clips de 10 minutos. Con estos videos se analizaron cada fotograma de los videos, es mucho trabajo, y la idea es calcular el índice MAXN, que es el número máximo de individuos que vamos a encontrar de una especie en un fotograma por video. La siguiente, por favor. Los resultados, analizamos 16 videos que corresponden a 150 minutos de video de 6 salidas de campo. El resto de las salidas las tuvimos que descartar porque no cubrían los estándares necesarios para poder hacer los análisis. Aquí les presento en la diapositiva la curva de acumulación de esfuerzo de muestreo. Los puntos rojos son nuestros datos para este trabajo y los otros son las curvas calculadas con otros estimadores. La curva está alcanzando una asíntota, consideramos que el esfuerzo de muestreo fue suficiente. Nosotros identificamos 15 especies que están distribuidas en 7 familias, no hubo nuevos registros y la especie dominante en este estudio fue Caranschruber, que es un tipo de jurel. La siguiente, por favor. En este mapa les enseño, utilizando justo las boyas de deriva que ya mencionaron anteriormente, las trayectorias de los mantos que nosotros monitoreamos con el uso de los dispositivos RUPS. Como encontramos que algunos de los mantos también cruzaron la barrera arrecifal y llegaron a la zona posterior, decidimos ver las diferencias entre la zona frontal y la zona posterior. La siguiente. Y lo que encontramos fue una mayor abundancia de peces en la zona frontal y una mayor riqueza de especies en la zona frontal con respecto a la zona posterior. Y también con respecto a la zona posterior encontramos que las 4 especies que identificamos, unas como los cirujanos, las barracudas y los peces sargento, son especies que aprovechan el paso del sargazo, se acercan y lo utilizan más bien, son como visitantes. Entonces, aprovechan probablemente en búsqueda de alimento. La siguiente, por favor. Entonces, como las conclusiones de este protocolo es que las boyas de deriva asociadas a dispositivos tipo RUPS son una alternativa para hacer el monitoreo para identificar peces asociados a los mantos de sargazo, además de que aportan información adicional como las trayectorias de los mantos. La ictiofauna asociada a los mantos de sargazo mostró baja riqueza de especies en Puerto Morelos. La familia más representada fue la familia Carrángida y la especie dominante fue Caranschruber. No hubo nuevos registros para peces en este estudio y también es importante mencionar que la caracterización de peces asociados, cuando lo vamos a hacer, es mejor realizarla en observaciones en el arrecife frontal, donde no cambia la estructura de los mantos al pasar la barrera arrecifal. Muchas gracias. Le doy paso a Vero. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Yo les voy a presentar los resultados del protocolo correspondiente a fauna móvil. Pues bien, con el fin de caracterizar a la macrofauna asociada a los mantos de sargazo y para evaluar las variaciones espaciotemporales en términos de composición y abundancia de la fauna, se realizaron colectas. Aquí, como pueden ver en el mapa, se realizaron las correctas en lo que es en el arrecife frontal y en el arrecife posterior. En cada zona se realizaron colectas por ubicado. Y tenemos 7 periodos de muestreo. El único fue en el año 2020, en junio del 2020, y 6 que fueron del año pasado, desde abril del 2021 hasta el 2 de julio. Pues bien, para poder
caracterizar esta fauna, conocerla, se realizaron muestreos en cada uno de estos sitios con una red de cuchara, con una abertura de boca de 0.25 metros cuadrados, y la malla posee una red de 0.5 milímetros. Pues bueno, la fauna móvil fue separada de los mantos de sargazo, y este sargazo fue separado por especie por morfotipo, se colocaron, se le quitó el exceso de humedad y se pesaron por separado, por especie y por morfotipo. Pues bien, los resultados en cuanto al sargazo, se presentaron dos especies, el sargazo africans 3, el sargazo natans con el morfotipo 1 y morfotipo 8. Como pueden ver en las imágenes del sargazo, pues hay algunas diferencias entre uno y otro morfotipo. En cuanto al peso húmedo, se puede observar en la gráfica que el peso relativo varió conforme a las especies del morfotipo a lo largo de todo el periodo de muestreo. Por ejemplo, si pueden observar ahí en el periodo de abril del 2021, en este caso dominó sargazo natans 8, que ocupó más o menos casi el 80% del sargazo de la especie que se colectó. Y bueno, algo que me faltó comentar también, bueno, la que sigue, por favor. En cuanto a la fauna móvil, este sargazo nos permitió también el peso húmedo nos permitió poder estimar la abundancia con relación al peso húmedo de sargazo. Pues bueno, en estas gráficas que les presento, bueno, antes que nada, en las 42 muestras que se colectaron, se obtuvieron un total de 16.442 individuos, distribuidos en 35 taxones y repartidos en 9 filas. De estos filas, el más diverso fue el artrópoda, con 17 taxones. En esas grafiquitas de la izquierda se puede mostrar, se indica el número de individuos, cuando la abundancia referida como el número de individuos por kilogramo de sargazo, se puede ver el muestreo y en el eje de las 10 de los periodos de muestreo. Como pueden observar, la abundancia de la fauna fue muy similar en el tiempo, con excepción de un solo muestreo, en el muestreo de mayo. Ahí se puede observar un organismo que se llama Carpes minutus, que fue extremadamente abundante. Y en cuanto a la zona frontal y posterior, se puede ver en la imagen, también tenemos el número de individuos por kilogramo de sargazo, que la abundancia de la fauna también fue similar entre zonas, con excepción de ese muestreo también, que fue de mayo de 2020. Siguiente. Bueno, de las 35 taxa, esas fueron las especies más abundantes. Como pueden ver en estos diagramitas de caja con bigotes, tenemos al poliqueto, Petineris humeril en la izquierda, tenemos al isópodo Carpes minutus, el camarón de sargazo lateutes, y Litiopa melanostomon caracol de sargazo. De estas, tan solo estas tres especies, Platinereis, bueno, Carpias y lateutes, constituyeron casi el 80% de toda la fauna. Como pueden observar, por ejemplo, en el caso del Litiopa del molusco del sargazo, únicamente fue muy abundante en el muestreo de junio del 2020. Y las variaciones que se observaron a lo largo del periodo de muestreo, pues se pueden observar ahí en las diagramitas. Y donde está Carpias minutus, en ese diagrama se puede observar que también en el muestreo de mayo fue extremadamente abundante. Como pueden ver en la escala, en el eje de las 10, la densidad media, o sea, fue muy alta para este camino. Probablemente tenga que ver con eventos de reclutamiento o reproducción. Bueno, de todos los taxa que se identificaron, tenemos en este caso 8 nuevos registros. Pues, como se pueden ver, dos artrópodos, 3 del filo molusca, 2 platelmintos y otro más del filo Tenacoliforma, que estaba anteriormente, se encontraba dentro del filum de los platelmintos, pero con análisis filogenéticos vieron que correspondía a otro grupo, así que se separaron. Bueno, pues estos nuevos registros, de acuerdo al análisis MERI que se llevó a cabo de métodos de evaluación rápida de invasividad, todas estas especies tienen un riesgo alto de invasión. ¿Por qué lo decimos? Porque precisamente los eventos masivos de sargazo son eventos recurrentes y están llegando todo el tiempo. Entonces se desconoce prácticamente estas especies si llegan a sobrevivir, si llegan a colonizar otros sustratos, otros ecosistemas. La que sigue. Bueno, a manera de conclusión tenemos que la composición específica del sargazo en todos los mantos fue variable. La fauna móvil asociada al sargazo es un componente diverso y abundante.
Las 3 especies más abundantes fueron el camarón, del sargazo, la Cletus pucorum, el isópodo Carpes minutus y el Anélido platymerili. Se registraron 8 especies de nuevo registro, pero en un estudio anterior se registraron 6 nuevos registros, por lo tanto da un total de 14 nuevos registros, todos con potencial invasor. Y por lo tanto, urge conocer la capacidad que tienen estas especies de poder establecerse en los ecosistemas y el efecto que tengan en la biodiversidad. Por lo tanto, se necesita estudiar más a estas especies y ver si tienen una capacidad invasora. Gracias. Le cedo la palabra a la doctora Beni. Beni, No sé. tu micrófono, por favor. Perdón. Muchas gracias, buenas tardes. En mi caso vamos a hablar de, tratando de conocer mejor la comunidad que acompaña a los mantos de sargazo en su deriva y su arribo a los litorales. Vamos a hablar de algas, de especies de algas que son epífitas, es decir, que crecen sobre otras especies de algas, y que en este caso pues son las 2 especies y los 3 morfotipos de el sargazo que arriba a Puerto Morelos. De las mismas muestras que Vero usó para la determinación de la fauna móvil, se separaron fracciones de 10 a 20 centímetros por especie y morfotipo que fueron preservadas en agua de mar y formol al 4% neutralizado con borato de sodio, que es uno de los preservadores universales para todas las algas. De cada talo que fue preservado, se analizaron 5 fragmentos de 8 centímetros que contuvieran las 3 partes principales del talo de sargazo, que son el estipe, las láminas y los neumatocistos, para ubicar a las especies epífitas, determinarlas taxonómicamente y valorar su densidad o su abundancia. El procedimiento fue sencillo, se utilizaron básicamente muestras para microscopio estereoscópico. Cuando fue necesario utilizamos microscopio de luz o microscopio óptico y por supuesto la literatura especializada. La siguiente, por favor. A pesar de que nuestras expectativas eran mucho mayores y esperábamos una diversidad alta de especies epífitas del sargazo, solamente encontramos 2 especies y fueron 2 especies de cianobacteria. Una Dicotrix penicillata y la otra Ribularia atria. Esta determinación estuvo sustentada solamente en características morfológicas dadas las condiciones de preservación del material. Desafortunadamente, esta situación nos deja un poco de incertidumbre sobre la identidad de las especies, porque actualmente la validación de los taxones de cianobacteria requieren de un análisis molecular. Mientras no tengamos material sin preservación, ese análisis no lo podremos realizar. La siguiente. En esta lámina lo que estamos presentando son las gráficas de abundancia por cada uno de los morfos de sargassum y por cada uno de las zonas del arrecife frontal y posterior, y en cada una de las fechas de muestreo, que fueron las 6 fechas de muestreo del año 2021. Desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, no encontramos significancia en ninguna de las abundancias o de la variación de las abundancias. No hubo diferencias significativas entre especies y entre morfos de sargassum. Tampoco hubieron diferencias entre las porciones del talo, ni en la ubicación del arrecife, es decir, en la porción frontal, en la posterior, y tampoco en las muestras de los diferentes fechas de muestreo, aun cuando hay que decir que hay cierta abundancia de estas 2 especies en nuestros muestreos. La siguiente.
Como conclusiones muy preliminares, a estas alturas encontramos que estas dos especies de cianobacteria no han sido reportadas anteriormente como epífitas del sargazo. Ciertamente hay todavía muy pocos estudios sobre esta relación de epifitismo con sargazo. Se conocen epífitas muy diversas para las especies bentónicas de sargazo, pero no para las especies planctónicas. Sin embargo, ambas especies, tanto Dicotrix como Rivularia, tienen registros previos en la región, por lo que hemos considerado que no son nuevas introducciones. La capacidad de que estas especies se conviertan en invasoras igual existe y tendremos que hacer un seguimiento de esta situación. También encontramos que las cianobacterias y el sargazo parecen establecer una interacción mutualista, es decir, una relación en donde ambos componentes de esta se benefician. Las cianobacterias encuentran en el sargazo disponibilidad de sustrato que les beneficia porque son especies bentónicas y para el sargazo la posibilidad de obtener nitrógeno biodisponible para la realización de sus funciones, dadas las capacidades de las cianobacterias, particularmente de las cianobacterias heterocistosas, de fijar nitrógeno atmosférico y transformarlo en formas biodisponibles para el sargazo. La escasez de estudios de algas epífitas nos llama la atención y nos llama también a intensificar estos estudios para tener mejor conocimiento de la comunidad que acompaña al sargazo y de los efectos que pueda tener sobre el sargazo mismo y sobre las comunidades litorales en las que recala estas mantos de sargazo. Muchísimas gracias por su atención. Le doy la voz a Vero otra vez. Hola otra vez. Ahora me tocaron los hidrosarios también. Bueno, pues con el objetivo de analizar las variaciones espaciotemporales en los mantos de sargazo, se realizaron los muestreos entre abril y junio solo del 2021, en las dos zonas, como ya les había comentado, la zona frontal y la superficial. Pues para poder estimar la cobertura por especie, por morfotipo de sargazo, se seleccionaron 5 secciones por talo, y de cada talo se escogieron 10 láminas por especie y por morfotipo. Se contó el número se usó una placa de acrílico, como pueden ver ahí en la imagen, cuadriculada, de cada cuadrito mide un centímetro cuadrado. Entonces se colocaron ahí las láminas de sargazo y se contó el número de cuadros con y sin hidrosuarios. Con esta información se determinó la cobertura como el porcentaje de los cuadros totales, o sea, los cuadros ocupados tanto por los hidrosuarios como por sin hidrosuarios. Todos los láminas. Hay que seguir, por favor. Y como resultados, únicamente encontramos 2 especies de hidrosuarios. Como pueden ver, Aglofenia latecarinata, se parecen ahí en la parte superior, izquierda, se puede ver como una especie de plumitas. Entonces está el acercamiento, se pueden ver ahí las hidrotecas, está una sobre la otra, y abajo tenemos Taclitia noliforme, que tiene como una florecita, tiene lo que se llama hidroteca, como la cabecita, tiene un tallito y una especie de estolón que se llama hidrorriza, que es donde se queda pegadita a las láminas de sargazo. La que sigue, por favor. En cuanto a la cobertura, en esta gráfica se muestra la especie morfotipo de sargazo, tanto en la zona frontal y posterior, y con los periodos de muestreo y porcentaje de cobertura. Como se puede observar, Aglofenia latecarinata se encontró únicamente en sargazo natans 8. Tenemos Taclitia noliformis, que se encontró en sargazo fruitans 3 y también algunas en sargazo natans 8. Y como pueden ver en la imagen, en el centro sargazo natas únicamente se encontraron 2 talos con Taclitia noliformis. Entonces, como se puede observar, las coberturas variaron entre el 40.6 y el 60.9% en sargazo fruitans 3 y en sargazo natans 8. Entonces, sargazo, como ya les había comentado, sargazo natans 1 estaba casi desprovisto de hidrosuarios.
y no se encontró variabilidad significativa en la cobertura en el tiempo ni en el espacio, tanto en la zona frontal como en el arrecife posterior. Entonces, a manera de conclusiones, tenemos que se registraron solamente 2 especies de usuarios. Cliten oliformes estuvo presente prácticamente en Sargassum fruitans 3 y en algunas veces en Sargassum natans 1 y también Sargassum natans 8. Algophenia elatecarinata se registró solamente en Sargassum natans 8. Ambas especies ya habían sido registradas anteriormente, por lo tanto no hubo nuevos registros de usuarios para este estudio. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Parmenio. Luis, tu micrófono. Por favor. Ok, es que tenía bloqueado el audio, perdón. Desde administración. Buenas tardes. Pues como ustedes han oído y han observado durante la presentación de estos resultados, el sargazo puede actuar casi como un crucero marítimo llevando a muchos organismos. En ese sentido, nosotros también quisimos averiguar cuál era la comunidad bacteriana que estaba asociada a estos mantos de sargazo y ver si esta comunidad cambiaba en espacio y tiempo. Como ustedes pueden observar en la figura del lado izquierdo abajo, muestro unas fotos de cómo obtuvimos las muestras de sargazo y gracias a Vero por ya decirnos cómo la obtuvimos. Esas muestras de sargazo también fueron acompañadas de una muestra de agua superficial, pues abajo justo del manto de sargazo, el cual nos iba a servir de modo comparativo entre las dos comunidades microbianas, la asociada al sargazo y la asociada al agua de mar. Estas muestras se transportaron al laboratorio en la cual se tomaron 10 gramos de cada muestra de sargazo. Hay que aclarar que no hicimos diferencia por morfotipo, solo tomamos el sargazo pelágico fresco sin importar el morfotipo. Después hicimos 3 lavados con abundante agua de mar estéril filtrada por filtración, estéril por filtración, para eliminar todas esas bacterias que tal vez estaban unidas al sargazo, pero que no eran bacterioplancton epífito como tal del sargazo. Después esas muestras fueron lavadas con un buffer modificado de agua marina modificada durante 2 horas bajo agitación para poder despegar la comunidad bacteriana asociada al sargazo. Después obtuvimos el DNA de estas bacterias, hicimos una amplificación de las regiones 4 y 5, las regiones variables 4 y 5 del gen ribosomal 16S y secuenciamos estas secuencias e hicimos los análisis correspondientes. ¿Qué obtuvimos? Aquí podemos observar en la primera gráfica al lado izquierdo el análisis de coordenadas principales o PCOA, en el cual en la parte derecha en rojo podemos observar la comunidad microbiana asociada al sargazo y en azul la comunidad microbiana asociada al agua de mar. Este análisis nos permite ver que las comunidades bacterianas que tiene el sargazo y el agua, hay pocas que se comparten, entonces esto nos ayuda a separar esta comunidad microbiana como propia del sargazo y diferente a la comunidad microbiana del agua. Esto tiene sentido porque en todos los estudios que se han realizado de los epibiontes bacterianos que acompañan a sus hospederos, normalmente se diferencian del medio en el que ellos habitan. También como pueden observar acá, no vimos que haya una variación en estas comunidades bacterianas asociadas al sargazo respecto a la ubicación en el arrecife frontal y posterior. Eso lo podemos
identificar en la segunda figura de PCOA al lado derecho, en la cual podemos ver que las muestras de los bacteriomas en el arrecife posterior, denotadas como un punto, y en el arrecife frontal, denotadas con un triángulo, están mezcladas en ese análisis. Por eso llegamos a esa conclusión. Sin embargo, si observamos el cambio de esa estructura microbiana o microflora del sargazo a nivel del tiempo, en los muestreos de abril en rojo, mayo en azul y en julio en verde, podemos ver que hay una aparente diferenciación entre esas comunidades de bacterianas asociadas al sargazo en el tiempo, la cual podría estar relacionado con eventos meteorológicos. Recuerden que en julio estamos en verano. Esto podría estar influyendo el aumento de la temperatura en este cambio de la estructura de la comunidad bacteriana, o también podría estar afectando la calidad y el tipo de materia orgánica liberada o lixiviada por los mantos de sargazo. Algo importante también que observamos es que la diversidad de esta comunidad bacteriana en el sargazo no varió significativamente ni en el tiempo ni en el espacio, como se puede observar en la figura inferior de esta diapositiva. Sin embargo, siguiente por favor, al realizar un análisis de abundancia relativa a nivel de género, encontramos lo siguiente. En esta figura, en la parte izquierda mostramos las abundancias relativas de cada una de las muestras obtenidas en sargazo y en agua, en un recuadro ahí pequeño en la parte derecha. Algo que resalta a la vista, yo creo que ustedes se dieron cuenta en el momento en que se proyectó la diapositiva, son esas barras de color rosa en las muestras de sargazo. Esas barras de color rosa representan al género Vibrio. En este caso, el género Vibrio es el género más abundante que compone el bioma asociado a sargazo. El género Vibrio también se ha visto en una abundancia grande en corales y demás nidarios que pierden la simbiosis o hay una ruptura de simbiosis. Estos incrementan la población del género Vibrio. También se ha encontrado en este año que está asociado el incremento de este género en la enfermedad de la pérdida de tejido de corales duros. Sin embargo, pues no podemos relacionarlo directamente con esto. Otros géneros que aumentaron o que están presentes en gran abundancia en el sargazo son los géneros de Alteromonas y Photobacterium. Este grupo de esos tres géneros están relacionados con algunas enfermedades como lo nombré anteriormente y con el deterioro ambiental. Photobacterium, hay algunas especies que pueden causar algunas infecciones en el hígado de peces, y la naturaleza de Alteromonas de formar biopelículas pues también podría explicar cómo está atado en la superficie del sargazo. Algo importante también aquí de resaltar son los cambios en la abundancia del género Vibrio a medida que nos acercamos al verano, en julio, y esto podría significar que algunas especies que componen este género pueden ser más resistentes y podrían persistir en el tiempo. También es de notar que aunque esa disminución de la abundancia en el tiempo se ve en el género Vibrio, este género sigue siendo el más abundante de manera significativa en el microbioma que acompaña o que está atado al sargazo. Algo importante también aquí de resaltar es que en este análisis de microbioma lo que obtenemos es una foto panorámica de lo que hay, y nos está diciendo que deberíamos de dirigir nuestra mirada hacia el género Vibrio, el cual es el más abundante, de tal forma que nosotros también podemos proponer
un análisis más fino para identificar las especies de este género que acompañan al sargazo y determinar si tal vez tenga alguna conexión con algunas enfermedades emergentes en organismos marinos. Siguiente, por favor. De este modo, las conclusiones, que también ya las adelanté un poco en la diapositiva anterior, es que pues no hay bacterias ni comunidad bacteriana nueva en sargazo, solo pues hay cambios en el bacterioplancton. Particularmente está demostrado por variación en el tiempo. La mayor abundancia a nivel de género de estas bacterias fue el género Vibrio, y esto tiene congruencia con los estudios ya publicados realizados con el bacterioma asociado a sargazo, que identifican principalmente al género Vibrio, al género Alteromonas, así como lo muestro en esta figura de concurrencias que realizamos rápidamente. Y esto da una congruencia con este estudio. Además, apoya la hipótesis de Michotey y sus colaboradores en el 2020, en los cuales ellos presumían que el género Vibrio encontrado en aguas alejadas de la costa podían ser transportados a través de los mantos de sargazos a la costa. Y además también podemos aquí ver en esta figura la gran importancia que ha tenido el estudio de los epibiontes como manera de conclusión y de atribución principalmente a los estudios realizados por Verónica, que presenta acá, y al grupo de la doctora Brigitte, el grupo de estudios sargazos. Muchísimas gracias y doy paso a la doctora Patricia Tomé. Sí, bueno, hola, buenas tardes. A mí me toca terminar repasando algunas conclusiones generales de este trabajo. Este trabajo pues se hizo en equipo de una manera transversal, involucramos a especialistas de diferentes disciplinas, lo cual en nuestra mente era una manera más eficaz de encontrar conclusiones, ¿no? de ver o de poder hacer una estimación del impacto del arribo del sargazo. Lo que vimos es que en general la biota, o sea, en cuanto a ictofauna, fauna móvil y epibiontes, asociada a sargazo, presentó variabilidad entre muestreos, y esta variabilidad pues también fue dependiente de los eventos de arribaciones en el tiempo. O sea, lo que vimos es que la mayor variación ocurrió a lo largo del año, por lo cual se recomienda realizar varios muestreos a lo largo de las temporadas de afluencia de sargazo, porque bien que mal este es un estudio de un solo año, como para saber cuál sería la dinámica en años subsiguientes. Bueno, también vimos que es necesario continuar con los monitoreos de calidad de agua para evaluar el impacto de las arribaciones en sargazo, sobre todo en la zona costera, y ver cuándo este impacto, que es muy claro en la zona costera, hasta dónde llega realmente, ¿no? Cuánto se acerca al arrecife. Las huellas de deriva sin costo fueron excelentes para trazar la deriva de los mantos de sargazo, y también consideramos que esto requiere también más estudio para poder hacer una interpretación más precisa, ¿no? De la influencia del viento, las corrientes y la topografía costera. Los resultados de microbioma, como les decía, el trabajo fue solo de un año, entonces yo creo que creemos que también vale la pena utilizar marcadores más específicos para grupos de interés, en particular del género Vibrio, ¿no? Como vimos en los resultados. Y por último, el único grupo de biota con registros nuevos, es decir, que tienen potencial de invasor, fue el grupo de fauna móvil, que en total tiene para la zona de Puerto Morelos 14 registros, que definitivamente se debe hacer un seguimiento de estos organismos, ¿no? Porque sí tienen un potencial invasor. La siguiente. Y pues finalmente reconocer el financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que dio para este proyecto, que se hizo en colaboración con Conavio,
en particular para aumentar las capacidades de México para el manejo de especies exóticas invasoras. Y pues eso es todo, esperemos que les haya interesado mucho y que tengan muchas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas y todos los ponentes, justo por compartirnos toda esta información de este gran proyecto. Obviamente sí, tenemos que tener muchas preguntas, doctora. Pasamos justo a esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden hacerlo por el chat, pueden también levantar la mano virtualmente para que les abramos el micrófono. Y en tanto, decirles, ya voy, doctora Nuri, nada más comentarles porque vi que bastantes personas se conectaron después del inicio o a la mitad. No se preocupen, está grabada, así que la vamos a subir después a nuestro canal de YouTube para que puedan ver la retransmisión. Bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos una mano levantada, la doctora Nuri Méndez. Adelante, doctora. Sí. Hola, hola a todos. Ay, perdón, se me salen los gallos, es que estoy afónica. Pero me gusta saludarlos a todos y quiero felicitarlos porque es un trabajal que, aparte de que es bien difícil ponerse en contacto tanta gente, que eso ya es difícil, pues cada uno me encantó la parte que le tocó. Y claro, yo como buena aventóloga, pues tengo dos preguntas para Vero. Sí, pues sí. La primera es, a ver, no sé si me perdí, pero entiendo que los tres morfos de sargazo que tienen están juntos, o sea, todos revueltos, ¿no? Sí. Lo que no sé es si ustedes, la lancha, lo ven y dicen, ya lo pueden reconocer, es decir, ese es el morfo 1, este es el 2 y ese es el 3. O está todo mezclado y tienen que sacar un bodoque y luego separarlo en el laboratorio. Sí. Supongo que es la segunda opción, o sea, la más difícil, claro. Sí. Sí, así es, con la red de cuchara cuando sacamos los sargazos sí vienen entremezcladas las especies hemafóticas. Y en el laboratorio es donde ya se tiene que separar. Se extrae la fauna y ya se va separando por especies hemafóticas. Sí, desde la lancha luego sí se puede ver, más o menos así con los detallitos, pero son un poco sutiles. Para el ojo experto ya es más fácil, pero es mucho mejor en el laboratorio. Puede ser. Sí, pues sí, este maldito sargazo, además de todo lo que fastidia en tus niveles de estrés, también hay que fastidiar a la hora de los estrés. Entonces, la cuestión es la red esta de cuchara, me encantó, se me hizo sensacional. Pero claro, yo supongo que esta red no es cuantitativa. O sea, ustedes van, echan la cucharada, supongo que lo que hacen es eso, escurrir un poco, o bueno, si se lo ponen al laboratorio le dejan agua y eso. La cuestión es, para hacer sus datos cuantitativos, porque están expresando el número de individuos por kilo, vi que tienen ahí también una balanza, o sea, van pesando, supongo que van separando los morfos de sargazo, y pesar cierta cantidad para luego poderlo expresar en kilogramos. Supongo que eso es lo que hacen. Pero ahí no tienen el problema de que al estar hurgando, los animalitos que se mueven rápido no se les escapan, como por ejemplo los cangrejos o camarones que se mueven más rápido. Porque hay otros más pausados, los poliquetos generalmente, bueno, los nereidos sí se mueven rápido, pero ¿cómo le hacen para evitar esto? Porque a lo mejor, supongo que tú estás hurgando ahí y se te empiezan a mover los bichos. Entonces, ¿cómo atribuyes que este cangrejo que estaba aquí y se fue para allá, lo pones en la muestra o lo dejas ir? Esa es la parte difícil, yo creo, del muestreo, ¿no?
Pues realmente no es tan difícil porque cuando se hacen las colectas y a veces vamos de un punto a otro, la colecta la ponemos en una bolsa de polietileno, una liga con agua de mar. Durante el trayecto de un punto a otro, muchas veces ya se crean condiciones anóxicas y los organismos ya como que se empiezan, muchos se mueren, ya no alcanzan a llegar, sí. O ya cuando es necesario, que es mucho material para procesar, pues lo que hacemos es congelar las muestras. Pero si no las dejas así un rato, un tiempo, no sé, unas horas, y ya se asfixian los organismos. Ya es mucho más fácil separar así. Ya no es que te brinquen. Hay algunos que sí, por ejemplo, de los camarones hay algunos o cangrejitos que sí están vivos, pero lo que hago es ponerlos en agua dulce y al refri, porque si los fijas en alcohol sueltan extremidades. Sí, sí. Ah, sí. Porque supongo que esa es la parte difícil. Bueno, la primera parte difícil, porque luego la identificada no te digo, pero eso, sobre todo para asegurar que si tienes un muestreo realmente cuantitativo y puedas comparar con otro. Pues muchas felicidades y mis respetos porque es una chamba. Sí. La tuya y supongo que la de los demás también, ¿no? Y pues muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, doctora. Sí, claro, la coordinación de todo lo que debe de haber implicado. Tenemos también preguntas en el chat, entonces, si me lo permiten, pasamos así de algunas que sean presenciales, o bueno, de viva voz, y también damos oportunidad para las del chat. Entonces, voy a leer una del chat y ahorita regresamos con las otras manitas levantadas. Gisela Maldonado dice... una pregunta que no está relacionada realmente con la información aportada, pero que es una inquietud. ¿Qué opinan de hacer biogás con el sargazo? ¿Alguien quiere comentar? Pues bueno. ¿Sí? O si quieren, bueno, vamos pensando esa pregunta y le damos respuesta al final. Sí, perdón, perdimos un poco la comunicación. Si puedes volver a repetirla. Ok, de acuerdo. Bueno, decía que Gisela Maldonado mandó una pregunta por el chat y decía, muchas gracias, una pregunta que no está relacionada realmente con la información aportada, o sea, la que discutieron el día de hoy, pero es una inquietud. ¿Qué opinan de hacer biogás con el sargazo? Si quiero lo contesta yo. Es muy difícil porque el contenido calórico de sargazo es bajo. Entonces, por sí solo, no es muy fácil de digerirlo. Aunque ya está más descompuesto, vimos que libera, incluso en la costa, gases de invernaderos, ¿no? Pero yo creo que generalmente entonces se recomienda hacer un pretratamiento o mezclarlo con otros tipos de basura y así podrá generar la cantidad de metano suficiente. El problema obviamente ahí viene es que si es cada paso adicional es un costo adicional. Entonces ahí todavía se está viendo, mucha gente ya lo están viendo, pero diferentes grupos, pero yo creo que todavía se está viendo si genera suficiente para ser económicamente viable. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Ok, creo que no. Gracias, doctora Duesenberg. De acuerdo. Bueno, pasamos entonces con Eduardo Torres. Está levantando la mano. Adelante, Eduardo. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, primero que todo, muy buena plática, muy interesante todo el protocolo que han hecho. Imagino que ha llevado muchísimo trabajo, como han presentado. Y mi pregunta va directamente sobre si saben qué tan competitivas de estas especies potencialmente invasoras que detectaron,
si saben qué tan competitivas pueden ser estas especies o si se ha reportado algo sobre estas especies y su competitividad en los sistemas costeros. Y si tienen pensado hacer algún protocolo para ver la supervivencia de estas especies una vez llegadas a la zona costera. Muchas gracias. Pues básicamente tenemos un gran desconocimiento de estas especies que son catalogadas como nuevos registros porque se desconocen muchos aspectos como su ciclo de vida, si tienen los rasgos o atributos necesarios para poder colonizar nuevos sitios. Entonces lo ideal sería hacer estudios, hacer un seguimiento para ver si ha ocurrido alguna colonización. Por ejemplo, en el caso de Carpias minutus, un isópodo pequeñito que fue súper abundante, hay una especie miembro de la misma familia que ya se ha catalogado como especie invasora. Ese organismo se llama Yanidopsis, no recuerdo la especie, pero es nativa de Corea, de Japón, entonces ya ha sido detectada en Europa, en el Mar del Norte, en varios sitios. Entonces, es casi del mismo tamaño que Carpias y ya han visto que sí tiene un impacto negativo porque puede desplazar a las especies nativas. Entonces, por ello es que sería muy importante hacer un seguimiento de estas especies porque no sabemos prácticamente nada. O sea, tenemos un gran desconocimiento de que si ya hay alguna afectación, si llegan, se mueren, qué pasa, se van al fondo, colonizan otros sitios, no sabemos prácticamente. Por eso es que decimos que son especies de alto potencial invasor, porque desconocemos. Lo ideal es hacer seguimiento a lo largo del tiempo. No sé si con esto contesta tu pregunta. Muchas gracias. Okay. Sí. Muchas gracias por la pregunta, gracias también por la respuesta. Pasamos entonces a ver en el chat, porque bueno, ya tenemos varias, y ahorita volvemos a regresar con manitas alzadas. León Hernández Carmen hace una pregunta muy genuina. ¿Creen que con el tiempo continuará el incremento del sargazo? Bueno, yo voy a tratar de contestar. No sabemos. Es que el sargazo, como se generó allá por la primera vez, cuando se detectó en la zona norecuatorial, allá del Atlántico, entonces probablemente es un florecimiento algal. Entonces los florecimientos algales casi son muy difíciles de predecir, por eso tampoco, yo creo que nadie pensó que iba a ocurrir este fenómeno. Entonces realmente los florecimientos algales son generados por el humano. Entonces el humano es igual al cambio climático global, cambios de corrientes, cambios de urgencias, más polvo de Sahara, más aporte de nutrientes por los ríos. De veras todo en su conjunto, que son múltiples factores, podrán haber generado este florecimiento algal. Entonces, realmente, si los factores que pensamos que causaron estos no se han disminuido, entonces probablemente va a seguir. Pero también los florecimientos son muy impredecibles. Lo que también se ha visto en general de las imágenes satelitales generalmente generadas por el laboratorio en Florida de Chaumenhu, entonces se han visto que a partir de 2011 las cantidades paulatinamente se están incrementando a lo largo de esta década que se empezó a registrar. Si ya regresamos a un topo o se puede incrementar, todavía no sabemos. Entonces hay muchos incógnitos respecto al florecimiento algal de sargazo todavía. Gracias, doctora. Tenemos, bueno, regresamos a entonces otra pregunta de la manita alzada. La doctora Rosellón. Adelante, doctora. No, Denise, vamos a darle primero la palabra al auditorio en Ciudad Universitaria. Ah, doctor, ok. ¿Nos escucha, doctor? No lo escuchamos. ¿Sí está encendido el micrófono? No lo escuchamos, doctor. Un segundito para que veamos si hay algo en el micrófono. Bueno, si quieren, mientras lo solucionan. Ah, ya está. A ver, ¿ya está Ignacio? Ya se escucha, sí, aquí Ignacio. estoy. A ver, Ahí lo escucho. Ok. ¿Sí? No. Sí, ya le escuchamos, doctor. Adelante. Sí, ya lo escucho. Ok, muchas gracias. Con respecto a lo de las bacterias, es el virus.
una de las conclusiones es que puede ser un deterioro ambiental y dicen las enfermedades, pero... Se escucha muy lejos, doctor. ¿No pueden acercarle, Nachito, el micrófono, por favor? Porque lo Sí, ¿me escuchamos muy escuchan ahora sí? ¿Mejor? Ya, ahora sí, doctor, adelante. Perfecto. Sí, perdón. Con respecto a las bacterias y el género Vibrio que dicen en la presentación que tiene un deterioro ambiental y efecto en las enfermedades, ¿no? Lo que no queda claro es qué enfermedades y a quién son las enfermedades. Sí, dice así, es deterioro ambiental y enfermedades, más no queda claro. Eso por una parte. Ahora, si estas bacterias se localizaron en los sargazos, en los parches de sargazo, digamos, de vida libre, y cuando digo eso, es afuera, pues, en el mar, y ahí encontraron ese vibrio, y según esto tiene deterioro ambiental y a las enfermedades. La otra pregunta es, ¿qué pasará cuando se hagan las pozas? ¿Qué pasa con esta bacteria cuando se hacen las pozas de marea, que le han llamado mareas cafés, ¿no? O sea, la super concentración de sargazo. ¿No mostraron en esas concentraciones ese vibrio? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la pregunta, doctor. Sí, algunas enfermedades en las que se ve incrementado el género Vibrio es en la última reportada para los corales con la pérdida de tejido coralino. También se ha reportado una especie de Vibrio coralilithicus que se puede relacionar con algunos síndromes que afectan a los corales. A los peces, sobre todo de importancia pesquera, también se han reportado varias especies de vibrios teniendo una afectación negativa sobre ellos, como lo nombré en la presentación. Por ejemplo, los parahemolíticos tienen efectos también sobre la salud de los peces, o el Photobacterium, que también pertenece a la familia a la cual pertenecen los vibrios, pueden causar infecciones en el hígado de los peces. En este sentido, es por lo cual se dice que se ha relacionado con afectaciones o con enfermedades o con deterioro ambiental. Sin embargo, como también lo dije en la presentación, tendríamos que hacer una ampliación de esa foto del microbioma, de esa foto del género Vibrio, para determinar de manera precisa cuáles son las especies de Vibrio que están en ese ambiente. Respecto a la pregunta de si realizamos el estudio ya en la marea marrón, no lo hicimos en este trabajo. Sin embargo, la doctora Patricia Tomé y la doctora Gislem ya tienen un trabajo adelantado sobre eso. Y la verdad, hasta el momento desconozco si el género Vibrio también sigue siendo el más abundante. Tal vez ahorita la doctora Pati nos puede hablar sobre ello. Sin embargo, también hay que aclarar que en el género Vibrio no todas las especies van a causar enfermedades, ¿no? Recuerden que también hay algunos involucrados en el reciclaje del azufre. Entonces, por eso lo decimos también con cuidado, ¿no? Porque no todo el género Vibrio es de peligro y vamos a atemorizar ahorita a todas las personas que nos están oyendo, sino que es el género más abundante en este caso. También por eso proponemos hacer este estudio más específico del género para poder llegar a unas conclusiones más fuertes. Nada más para que quede claro, cuando dices y las enfermedades son enfermedades a corales, a peces, etcétera, pero no a humanos, pues no hay un peligro como lo estás poniendo, porque como lo pones como enfermedades, no se sabe, ¿no? No sabe si es a los bañistas, no sabe si a los corales o enfermedades de qué, pues, ¿no? Porque es importante, ¿no? Sí. Sí, en este caso no sabemos si a los humanos, y pues tampoco me atrevería a decirlo acá. Pero uno no sabemos, pues.
la respuesta. Ok, muchas gracias. Sí puedo agregar un poquito más de información. O sea, en general las bacterias que se asocian, por ejemplo, a condiciones de deterioro ambiental, más frecuentemente son del género Vibrio, lo cual no necesariamente implica una causalidad, es decir, el hecho de que Vibrio esté involucrada en un deterioro ambiental o en un coral enfermo, no quiere decir que Vibrio causó la enfermedad, o sea, todavía hay que hacer más estudios en las que uno pueda decir con certeza, esta bacteria es la causa de esta enfermedad, ¿no? Como normalmente se hace en humanos, pues, de manera clara. Pero lo que es preocupante, pues, porque sí, es típicamente el grupo Vibrio es un fuerte indicador de condiciones de deterioro ambiental. Entonces, hacer un monitoreo para ver qué especies de Vibrio en particular están presentes, también nos ayudaría a ver la potencialidad de infección que pudiera llegar a tener algunas, no sé, 2 o 3 especies que sí son causantes de enfermedades. Nada más. Gracias. Gracias, doctora, por la información complementaria. Bueno, ahora sí pasamos entonces con la doctora Rosellón. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la plática. Bueno, mis preguntas son algo parecidas a las que ya se mencionaron, pero voy a tratar de darles otra dirección. Una es, bueno, cuando yo pienso justamente en Vibrio, desde el momento en que se mencionó, pues pienso en Vibrio cólera, en la cólera, ¿no? Entonces, asumo que no han encontrado o no es el ambiente para este tipo de bacterias, por lo tanto no podría haber una relación con esta enfermedad y los humanos, ¿no? Y otra cosa que es muy relacionada con esto es que una de las cosas que más se quejan los habitantes que tienen un contacto directo, diario con las aguas contaminadas con sargazo, es estas afectaciones a la piel, ¿no? Unos rash muy fuertes, incluso nos dicen que es como ácido para la piel en algunos pescadores, ¿no? Entonces, quisiera saber si se tiene una idea si esta rash es por los lixiviados o por los metales pesados o es por algún tipo de organismo que todavía no sabemos que pudiera estar causando esto, ¿no? Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta es nada más sobre la cuestión de las especies invasoras. ¿Sabemos por el tipo de especies cuál es el potencial negativo que podrían tener en el ecosistema en comparación a otros ecosistemas que ya conozcamos donde haya habido esta afectación y si se podría prevenir pensando que el sargazo va a seguir llegando en cantidades masivas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sí. Voy a contestar la primera parte de la pregunta. Sí, es cierto, cuando uno escucha Vibrio, pues para los seres humanos Vibrio cólera nos da preocupación. Vibrio cólera sí puede vivir en el mar, pero de ahí a que tenga una afectación a los seres humanos, pues no. O sea, es una conexión que todavía está lejana. Sin embargo, bueno, el tipo de estudio que nosotros hicimos, como les mencionó Parmenio, no pudimos identificar a nivel de especie. Sí, pero de todos modos, cuando el sargazo se acumula en la costa y se descompone en parte por la acción de las bacterias, por la temperatura, por la falta de movimiento, de agua y qué sé yo, y esto genera un cambio muy importante y muy fuerte del ambiente, ¿sí? En el que se está desarrollando una nueva comunidad bacteriana, por así decirlo, y por ejemplo, mucho del olor de ácido sulfídrico se debe a que hay una descomposición fuerte de materia orgánica, en particular por grupos de bacterias. Entonces, no sé, o sea, me parece que es una pregunta válida decir, ok,
llegó toda esta cantidad de vibrio asociada a sargazo, pero ¿qué especies sobreviven estas condiciones de deterioro cuando están en la costa? Y respecto a la segunda pregunta te contesta Vero. Gracias. Sí, para responder lo del rash, las irritaciones a la piel, pues resulta que los hidrosuarios que se encuentran en el sargazo corresponden, bueno, están emparentados con los corales de fuego, las medusas. Entonces tienen también hematocistos, sustancias así urticantes que pues, al momento del contacto, pues se disparan y te causan irritación. Es una toxina. Entonces causa esa irritación, esas ronchitas. Lo ideal es ponerse vinagre antes de lavarse o urea, ¿no? Hacerse pipí. Pero básicamente son los hidrosuarios los que causan esas irritaciones, ese ardor que se siente al momento que vas caminando o nadando y sientes ahí en la cara, en la espalda, pero son los hidrosuarios. Y la otra pregunta, lo que comentabas es que, por ejemplo, de las especies ya invasoras, en muchas ocasiones pueden desplazar a las especies nativas, se pueden competir, por ejemplo, por alimento. En este caso, pues no sabemos prácticamente nada. Podría ser eso, competir por alimento, pero como no, se tienen que hacer estudios para ver si ya hay algunas especies que ya se encuentran, ya se asentaron o colonizaron ya nuevos ecosistemas, nuevos hábitats. Entonces, ya una vez que una especie invasora ha sido detectada, luego es ya muy difícil erradicarla. Por ejemplo, otra vez regresando a Carpias minutos, el isópodo salió súper abundante. Hay organismos que son igual súper pequeñitos que pueden pasar desapercibidos mucho tiempo y de repente tener blooms y empezar ahí a competir y a pasar a otras especies. Entonces es muy difícil. Es muy difícil. Por lo mismo es muy importante hacer estos inventarios, checar cada vez de qué especies están como nuevos registros y hacer monitoreos en eventos, por ejemplo, para ver si hay una propagación secundaria. Eso sería lo ideal, pero sí es difícil. Ya una vez que está una especie así que son tan abundantes, sí es muy, muy difícil. Brigitte. ¿No? No, excelente. No sé. Ok. Sí. Listo, pues muchas gracias. Les agradecemos mucho todas y todas sus preguntas porque, bueno, nos siguen llegando, pero vamos a tener que ir cerrando ya un poco porque sí son bastantes. Eso me recuerda, si podría alguien, doctora Tussenbrock, que está por ahí, con la presentación, si tienen algún contacto para que las personas que tienen preguntas pudieran hacer contacto con ustedes. O díganlo ahorita en cámara, por favor, y ya de ese modo pueden, si tienen preguntas ya muy concretas, pues ya podrán hacerlas con ustedes, porque nos siguen llegando varias y no vamos a poder darle espacio a todas. Bueno, pasamos ahorita a varias del chat. Selena Cuevas dice, bueno, primero los felicita y es nada más un comentario. Entonces, sargazo es doble problema. Por sí solo es una especie invasora que causa muchos problemas, pero además es vector de más especies invasoras. Eso es lo que comenta Selene. Juan Carlos tiene una pregunta. ¿Se observa estacionalidad en las epífitas? Y sobre la microflora, ¿este es residente o también interacciona en alguna función metabólica del sargazo? Sobre las epífitas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Sobre las epífitas. En este caso, en el estudio que hicimos, no se encontró estacionalidad, o sea, se presentaron durante todo el periodo de muestreo, que fueron de abril a julio, de 2021. Sin embargo, normalmente para las epífitas de otras especies de sargazo, sobre todo de sargassum, sobre todo bentónicos, sí hay estacionalidad, ¿sí? Sí va cambiando la comunidad epífita en función de cómo van cambiando las condiciones en el ambiente, en la localidad en la que estén. Entonces, en ese caso sí es posible ver estacionalidad. Y la otra pregunta, perdón, ¿me toca a mí? Creo que es más de la interacción de bacterias con el sargazo. Sí, alguna función metabólica. Sí, adelante. Yo respondo rápido, luego, o tú, Parmenio, ¿quieres como quieras, Doc. Bueno, yo diré rápidamente que las bacterias que viven asociadas a sargazo son epibiontes, ¿sí?
pero la razón de que vivan ahí es que tienen algo que les gusta o que les hace falta. Entonces esto implica que debe haber una interacción probablemente, o sea, lo más probable es que exista una interacción metabólica, o a lo mejor es una casualidad, ¿no? Porque también se dan casualidades en la naturaleza. Pero sí, típicamente las algas, por ejemplo, son productoras de vitaminas B. Y no todos los demás organismos, incluidas las bacterias, pueden sintetizar sus propias vitaminas. Entonces, pues esta asociación siempre es una asociación favorable, ¿no? Entre organismos que tienen una asociación metabólica. No sé qué otro ejemplo, Parmenio, no sé si quieres ampliar. Sí, solo para complementar un poco con el famoso género vibrio. Es que este género también se encuentra comúnmente en las primeras capas del océano, y es porque puede degradar compuestos orgánicos simples. Entonces, yo me atrevería a decir que dentro de todos los carbohidratos y compuestos que expulsa el sargazo, genera como un microhábitat idóneo para que el vibrio pueda utilizar ese carbono que se está exudando. Y también para recordar que uno de los géneros también que están presentes en sargazo, como Alteromonas, tienen la capacidad de formar estas biopelículas, lo cual ayuda a que permanezcan atados como epibiontes sobre la masa flotante. Ok, muchas gracias, doctor, por la información complementaria. Ya vamos con las últimas 2, 3 preguntas, que son las que tenemos ya esperando ahí. Me comentaban que en auditorio tenemos una pregunta. Y ahorita vamos con María del Carmen. Adelante. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, gracias. Les quería preguntar sobre la MMS, porque comentaban que posterior a las arribaciones del sargazo se queda la coloración. Entonces, me gustaría saber cuánto tiempo dura esta coloración y en cuánto tiempo se consideran disueltos los detritos y lixiviados. ¿Lo quieres contestar tú? Bueno, es que toda materia orgánica de sargazo, entonces en descomposición, entonces mucho se queda en el fondo marino y se mezcla con el mismo sedimento de fondo. Y esto puede llegar no nada más en la zona donde se vio Marea Morón antes de sargazo, que es 50, 100 metros. Puede llegar hasta, en materia orgánica puede incluso llegar al arrecife, aunque ya no es tan obvio, ¿no? Pero eso se sigue acumulando. Y probablemente, por lo menos en un sistema de Puerto Morelos que tiene una muy alta tasa de intercambio de agua en cuestión de horas, entonces se ve que después de Marea Morón de 2015, el primero, en 2016 todavía medimos algunos efectos de ahí, entonces todavía no se había llegado. Y como es un evento recurrente, entonces luego en 2015 fue el primero muy severo, 2018 el otro, 2019 es bastante severo, 2022 este año también muy severo. Entonces, esta materia orgánica no se limpia después de un año. Entonces, y después de 2 o 3 años hay otro. Entonces, cada vez más vemos mareos morones de sargazo, e incluso cuando el sargazo ni está visible en la playa, porque ya está en el fondo marino y los vientos ya lo están revolviendo ese sedimento, y vemos mareos morones con nortes o con surestes bastante severos que llegan hasta más de 200, 300 metros dentro de la laguna. Entonces, este efecto se está acumulando en el sistema lagunar y puede tener consecuencias muy severas para, obviamente, florecimientos de plancton y para otras cosas. Entonces, es bastante preocupante porque incluso en Puerto Morelos no se está limpiando lo que deja sargazo en un año. Tarda varios años en llegar, y cuánto tiempo en realidad ni lo sabemos. Entonces, y se está acumulando. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Ahora sí pasamos con María del Carmen García, por favor. No le escuchamos, perdón, su micrófono.
Ya lo tengo abierto. Muchas gracias. Felicitar a todos y a todas. Esta coordinación brillita, pues a todos los investigadores. Yo estoy aquí en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. Entonces, pues nada más decirles que igualmente para seguir el estudio estamos a disposición en la parte de calidad de agua. Les preguntaría, pues, qué más requerimos para continuar con eso. Y para Edgar y Miguel Ángel, que pues es muy innovador esta parte de las boyas, les preguntaría que cómo nos pudiesen ayudar para el manejo, en el entendido de que pues yo les pueda proporcionar el mapa de las barreras que están ahorita dispuestas por los hoteles, por el municipio, por la CEMAR, así como las diferentes acciones de colecta de sargazo, cómo nos pudiesen ayudar las boyas a monitorear donde pudiese llegar, si creen que pudiese ser, para el manejo adecuado del sargazo, si pueden predecir algunos sitios de arriba. Y muchas gracias, y pues también espero los informes para poder comunicarlos con el Consejo Asesor. Gracias. Hola, Mari Carmen, buenas tardes. Con relación a la predicción, se está haciendo unos trabajos usando las boyas de deriva o los trazadores para saber por dónde se mueven en diferentes escenarios de vientos y condiciones de oleaje y corriente. Es un poco complejo decir que solo con las boyas se podría detectar o señalar hacia dónde van a arribar. Pero en conjunto con esta información y modelos numéricos, costeros principalmente, se podría hacer un trabajo mucho más amplio sobre hacia dónde van a ir estas mantos de sargazo y evitar que lleguen a la costa, ¿no? Para que no sea un problema mucho mayor. Pero por lo menos con esta información, lo que sí destacamos es cómo se maneja los mantos de sargazo cerca de nuestra área, y podríamos tener una idea relativamente cercana hacia dónde podrían terminar yendo estos mantos de sargazo. Ok. Muchas gracias, Edgar. Vamos con Carlos y ya cerramos con la pregunta del doctor Robinson. Carlos, ¿nos escuchas? Me escuchan. Un saludo a todos desde acá de Panamá. Nosotros también estamos teniendo altas concentraciones de sargazo, a pesar de que el Caribe de Panamá está bien escondido ahí abajo, en el Caribe Sur, pero estamos teniendo altas concentraciones, cantidades después de sargazo que se mueven a través de los canales de mangle. Y lo que yo me pregunto es, y hago la pregunta, si este sargazo pelágico también puede ser vehículo para el transporte de bénticos, de dinoflagelados asociados con la ciguatera, que ya es un problema en algunas islas del Caribe. ¿Por qué yo? Mira, esa pregunta es muy interesante y creo que muchos la tenemos. En este proyecto, aparte, nosotros también estamos utilizando unos marcadores específicos para dinoflagelados, porque creemos que también pueden ser vehículos para muchos microorganismos también, como vehículo para muchos macroinvertebrados y epífitos, ¿no? Pero, pues aún no tenemos resultados al respecto. Pero en el sentido de la ciguatera, este dinoflagelado, el hospedero son los peces, ¿cierto? Grandes. Eso no estoy seguro. Pero no sé si a través de... Ellos viven sobre las algas en los arrecifes, pero también sobre el sustrato arrecifal y también sobre todo lo que pueda flotar en el arrecife. Y si tiene sus predilecciones, ¿no? Pero no sé, como el sargazo se mueve y esas líneas de sargazo se acumulan, se me ocurre pensar que también podía ser vehículo para el transporte de estos organismos.
Yo creería que en general sí podría ser un vehículo de dinoflagelados. No sé si el de la ciguatera explícitamente, pero estaría genial averiguarlo. Esperamos tener resultados pronto acerca de esto. Ok, muchas gracias, doctor Sascún. Vamos entonces a cerrar con la pregunta del doctor Robinson. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Perdón, pero es más bien algo que es una pregunta y lo que yo mismo me pregunto es, sabemos que el sargazo llega por temporadas y por arribazones al área del Caribe mexicano, ¿verdad? Tiene una temporalidad. Llega unos meses, después se va. La pregunta es, ¿dónde está el sargazo cuando no llega al Caribe? Nuestro Caribe. Sí, es una buena pregunta. Mira, siempre, a veces está sargazo enfrente de nuestras costas, pero no llega a nuestras costas porque los vientos no están de dirección adecuada. Entonces, muchas veces, aunque a veces hay algo de sargazo, por ejemplo, en los temporadas del norte, enfrente de nuestra costa, no llega lo que mostraron los bueyes de arriba, lo que define el transporte de sargazo que está llevado aquí por la corriente de Yucatán, que está enfrente de esta costa. Lo que lleva sargazo a la costa es el viento. Entonces, si el viento viene del norte, entonces la dirección no está adecuada para aportar ese sargazo de la zona hacia la costa. Es uno. Entonces, este define algo de patrón estacional que tenemos. El otro es que el sargazo per se tiene cierta estacionalidad porque generalmente está aportado adentro del Caribe en invierno tardío, para empezar, o primavera, cuando hay un conjunto de factores de que hace que el sargazo se concentra ya en el sur, ya enfrente de Trinidad, Brasil, etc. Y los vientos alisos generan algunos giros y estos concentran el sargazo y al mismo tiempo el sargazo está empujado adentro del Caribe. Y eso es la corriente del Caribe, la corriente de Yucatán. Entonces, en la corriente del Caribe, entonces realmente en el Caribe ya lo transporta hacia el norte y se convierte en corriente de Yucatán, se lo transporta aquí y luego se va al Golfo y se va al Mar de los Sargazos. Muchas veces en el Mar de los Sargazos, cuando ya está ya en los tormentos de invierno, otoño, entonces muchas veces unen el sargazo, entonces ya no hay concentraciones muy grandes. Y esto explica parcialmente ya la temporalidad estacional que encontramos. Entonces, la temporalidad interanual todavía estamos buscando. ¿Cuál define que un año llega más sargazo de otro? Hay muchas teorías, cada vez más se están afinando las maneras de detección, obviamente. Hay mucha gente ya trabajando en esto y también hay mucha gente que está tratando de modelar esto para llegar a un mejor entendimiento, pero todavía falta este conocimiento. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por todas las respuestas, a todo el panel que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí conectados desde diferentes puntos. Las preguntas que se nos quedaron, que fueron varias, 1000 disculpas, pero si no nos da tiempo, nos podremos quedar otra hora aquí platicando de eso, pero no nos da todo el tiempo. Recuerden que las personas que entraron tarde y que no alcanzaron a ver toda la sesión, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en un par de días para que puedan ahí, pues bueno, ver la retransmisión. O si tienen alguna duda, quedó algo, pues de ahí también lo pueden hacer. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron, a todas y todos nuestros ponentes, y pues ya estaremos conociendo pues más resultados sobre el sargazo, estoy segura de eso. Muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima.